No sé si has tocado alguna vez un instrumento así, pero el violín no perdona nada. Es muy, muy difícil y vos lo tocaste muy bien. Seguí adelante con eso. Y para la gloria del Señor. Amén. Tengo que comenzar por pedir perdón. Llegamos un poquito tarde por problemas de tránsito. No. Déjame explicar. No fue el tránsito en las rutas, fue el tránsito de los neurones de mi hija. Porque Juan José, ahora lo miré porque no podía creerlo, y él me dijo 7. Eso hace mucho. Yo lo traduje en mi cabeza en ese mismo momento en 7:30. Anuncié 7:30, hablé de 7:30, planificamos 7:30 y llegué temprano. Y realmente estamos acá cerca tomando un café. Así que, pero sé también, entonces les pido perdón, no me gusta hacer que ustedes pierdan tiempo y especialmente te pido perdón a vos, Juan, porque sé lo que es estar con una reunión y el predicador no llega. ¿No? Se puede comenzar la reunión sin el predicador, pero después es difícil terminar la reunión sin el predicador. Así que, perdónenme, me pasa cada vez más esa cosa. Me preocupa. Bueno, qué día especial hoy. Amén. Qué hermoso. Sí, es el cumpleaños de Juan José. No era tan hermoso, ¿no? Sí. Felicidades. No, es un día especial. Es el día de las Malvinas. Pero sobre todo es el aniversario de la iglesia. Amén. Felicidades. Amén. 9 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y claro, un aniversario es un buen momento para hacer dos cosas realmente. Reflexionar en la fidelidad de Dios, porque si no es por la fidelidad de Dios no estamos aquí y esta iglesia no está aquí. Y siempre es bueno reflexionar, dar toda la gloria a Dios, agradecer a Dios, reconocer que todo lo que hay, todo lo bueno que hay es por la mano de Dios. Y por otro lado, hay que proyectarnos para el futuro, para servir al Señor en el futuro, porque 9 años es el comienzo. Y a lo mejor realmente queremos ser fieles al Señor hasta que Él venga, que podría ser 9 minutos, puede ser 9 años más o puede ser muchos años más, realmente no sabemos. El Señor nunca nos dijo la fecha, solamente nos mandó a ser fieles, sirviéndole hasta que Él venga. Y bueno, podemos ver que Dios les ha bendecido. Mandaron fotos hoy, yo estaba mirando las fotos cuando tenía que estar viniendo para acá y tuvimos el privilegio de venir a trabajar, pero aún cuando lo dejamos ese día con muchas cosas hechas, no era como es ahora. Muy lindo, muy hermoso, y también lo más lindo de la iglesia no es el edificio, sino es ver a todos ustedes. Así que Dios les ha bendecido con un lindo edificio que también yo le digo de alguien de afuera. Me gusta cuando visito de vez en cuando y aquí no he visitado por un rato por la pandemia, ¿no? Porque normalmente estoy para el aniversario, estoy invitado para participar, pero me gusta volver a la iglesia y ver que siguieron mejorando las cosas, haciéndolos lindos, porque eso me dice mucho sobre una iglesia y es para la gloria de Dios. También el Señor les ha dado buenos y fieles líderes. Les da la prédica de la palabra de Dios, la Biblia, que hoy en día no se hace en muchas iglesias, y damos gracias de Dios por eso. El Señor les ha bendecido con los hermosos hermanos que están presentes y con bautismos también, nuevos miembros, todo eso es una bendición de Dios. Así que gracias a Dios por eso y gloria a Dios a Él. Pero Dios no ha terminado todavía, y les invito a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, pasaje muy conocido. Espero que conocen todos los pasajes. Y hoy vamos a mirar el hecho de que Dios no ha terminado la obra en Lobos y la gran comisión sigue siendo vigente. La gran comisión de llevar el evangelio al mundo entero y hacer discípulos. Y hoy vamos a mirar los primeros 8 versículos de Hechos capítulo 1. Y quiero que en esos versículos vemos 4 fundamentos de una iglesia misionera. 4 fundamentos de una iglesia misionera. Cada 4 características. Vamos a leerlo. Dice así.
En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche especial, por este momento de celebrar tu fidelidad. Te damos gracias por cómo has bendecido esta iglesia. Te damos gracias por todas las cosas que has provisto para ellos y lo has hecho en vidas. Te damos gracias también, Señor, por la fidelidad de los hermanos. Y pedimos, Señor, que tú sigues bendiciendo grandemente esta iglesia. Pedimos ahora que miramos en tu palabra que estas verdades conocidas, pero siguiendo siendo verdades sumamente importantes para esta iglesia y para nuestras vidas, pedimos, Señor, que tú lleves las palabras de tu palabra y que los lleves a nuestro corazón, produciendo en nosotros una respuesta de adoración y de acción en nuestras vidas. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy vamos a ver 4 fundamentos de este pasaje de una iglesia misionera. En primer lugar, el primer fundamento es que una iglesia misionera tiene una prioridad establecida. Una prioridad establecida. Versículo 8, el más conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A veces tenemos problemas en fijar prioridades, ¿no? Yo lucho con eso todo lo de mi vida. Tengo una lista así de cosas que necesito hacer en el día y tengo 2 maneras de organizarlos. Uno es lo que más me gusta hasta lo que menos me gusta. Eso, algunos de nosotros hacemos eso a veces y no funciona muy bien. O defino cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer, si me gusta, si no me gusta, y comenzar con eso. Eso es fijar prioridades. Cuando pensamos en la iglesia de Cristo, no es complicado eso porque Él ya nos dio nuestra prioridad. Él ya fijó nuestra prioridad, ya está establecido. Está aquí en versículo 8, seréis testigos. En versículo 8, como gramáticamente no es un mandato, pero es un mandato porque el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Todo este es un contexto de mandamientos que Jesús estaba dando a sus discípulos antes de ascender. Entonces, no es un mandato, no es opcional, es un mandato. En Mateo 28, donde conocemos esta gran comisión, en otras palabras, gramáticamente también es un mandato, donde dice: por tanto, id y haced, mandato, haced discípulos a todas las naciones. Entonces la prioridad para la Iglesia Bautista Misionera de Lobos es ser testigos, hacer discípulos. No es opcional, es un mandato. Ahora, pero también, siendo un mandato, es profético. Me gusta cómo nos habla en el texto que dice: me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos. Gramáticamente es un futuro indicativo. Algunos de ustedes saben lo que es eso, algunos no. Pero está hablando del futuro como algo que va a pasar. Es profético. Él no está diciendo por favor que sean testigos, o no está diciendo ojalá que serán testigos, sino está diciendo a ellos: en el futuro van a ser testigos. Es algo automático, es algo profético, es algo que va a pasar, es algo que tienen que hacer sí o sí. También es importante ver en el contexto todo lo que está diciendo acá, que Él está diciendo que algo va a pasar. Estoy hablándoles ahora, pero esto va a pasar.
¿Y cuándo va a pasar en el futuro? Vemos otro futuro profético, dice, recibiréis poder. También es futuro indicativo. Vas a recibir ese poder. Y cuando reciben ese poder, me van a ser testigos. Entonces, es notable que Jesús aquí está diciendo, la normativa para mi iglesia es que va a ser un grupo de personas que van a recibir poder del Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Ahora va a ser futuro, pero después va a ser una realidad. Es la prioridad. Ahora, volver al versículo 6, porque quiero que observen que los discípulos necesitaban entender esta prioridad. Jesús ya resucitó. Ellos ya habían visto a Jesús resucitado, están hablando con él. Y versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta lógica, ¿no? Recuerden que los discípulos y los judíos, antes de la muerte y resurrección de Cristo, siempre estaban esperando un Mesías que iba a venir para reinar. Y recuerden que los discípulos siempre estaban confundidos. Recuerden que algunos dijeron al Señor, mire, queremos estar a tu derecho y tu izquierda y tu derecho. Y una mamá, ¿no? Las mamás siempre abogando para sus hijos, ¿no? Preguntó, Señor, ¿pueden estar mis hijos a tu derecho y a tu izquierda? Ellos no querían que esté a su derecho y su izquierda cuando estaba en la cruz, sino ellos estaban pensando en su reino. Y siempre estaban esperando el reino. Después fueron sorprendidos cuando el Mesías que ellos esperaban que iba a reinar murió. Y realmente ellos perdieron toda esperanza porque ellos no habían entendido bien claro que iba a resucitar, pero ahora ha resucitado. Entonces la sorpresa, murió por los pecados, ahora resucitó y están con él y dicen, Señor, está bien, todo esto nos sorprendió, pero estás con vida. ¿Vas a reinar ahora? Eso es la prioridad, porque eso es lo que siempre tenía en su mente. Es lógico. Era la esperanza de Israel. Es lo que ellos anhelaron. Es la razón por la cual le siguieron al principio, pensando que era el Mesías que venía para reinar. Pero era también, no solamente una pregunta lógica, también fue una pregunta peligrosa. Era una pregunta peligrosa porque estaba fuera de la prioridad del Señor. Su prioridad fue reinar. Eso fue su prioridad en versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tenían como prioridad el reino. Ellos pensaron en la gloria y Jesús estaba pensando todavía en la cruz, el mensaje de la cruz. Ellos estaban pensando en el reino y Jesús estaba pensando en establecer su iglesia. Ellos estaban pensando en reinar y Jesús tenía la prioridad que fueron testigos. Entonces, ellos tenían su pregunta que demostraba un error de sus prioridades, que estaban pensando el reino es ahora. Y eso pasa muchas veces a nosotros también. Hermanos, el reino no es ahora. Claro, ya sabemos eso, ¿no? Algún día vamos a estar en el cielo, el reino no es ahora, pero muchas veces vivimos como si el reino tenía que haber sido ahora. Porque muchas personas, por ejemplo, cuando viven sus vidas y toman decisiones, tienen que decidir entre placer y sacrificio para la gloria de Dios. Placer hay en la obra del Señor, placer hay en la vida cristiana, pero esto no es el momento donde el Señor nos dijo andar por todo el mundo y tenga placer, sino el Señor nos mandó al mundo para vivir para la gloria de Dios. Él nos mandó ahora a ser sus testigos, no para reinar. Y si nosotros individualmente o como iglesia nos confundimos en eso, perdemos la prioridad de Dios, porque comenzamos a edificar cosas para que hoy podamos tener poder, gloria, placer, etc. Cuando el Señor dice, hoy lo que quiero que hagan es que sean mis testigos. Yo les voy a dar poder para que prediquen el evangelio de Cristo y ser mis testigos. El Señor le dijo en versículo 7, para contestar su pregunta, le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su solo lugar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces él aclara que su idea está equivocada. Ahora mire una cosa, no es totalmente equivocado porque algún día van a reinar. Algún día vamos a reinar.
Algún día Cristo va a establecer su reino. Pero hermanos, cuando estamos reinando va a haber tiempo para reinar. Va a haber tiempo para gloria. Va a haber tiempo para todo lo que eso significa, que es tan seguro como que estamos aquí en este momento. Pero no es nuestra prioridad hoy. Nuestra prioridad hoy es ser testigos. La prioridad de una iglesia misionera es ser testigos. Ahora yo te pregunto a ti, le pregunto a todos, ¿qué es su prioridad como iglesia? Voy a decir esto, yo soy pastor, he sido pastor por 45 años. Es fácil perder la prioridad. Aún en una iglesia es fácil. Es fácil dejar de dedicarnos a ser testigos y comunicar el evangelio simplemente por la burocracia que puede producir una iglesia. No significa que no enseñamos, no significa que no visitamos, no significa que no nos animamos mutuamente, no significa que no hay un cuerpo de Cristo que se está ministrando, pero en medio de todo eso nunca debemos perder nuestra prioridad, que es ser testigos de la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo a ellos. Pero para que tu iglesia tenga como prioridad ser testigo, eso depende de ti. Y de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Porque la iglesia somos nosotros. Entonces tu prioridad tiene que ser de ser un testigo, predicar el evangelio, hacer discípulos, cumplir con la gran comisión. Y te doy el desafío ya en el primer fundamento de una iglesia misionera. Es que seguimos siendo testigos, seguimos predicando. Seguimos dándonos cuenta que este lugar, creo que la primera vez que vine estaba un cuarto lleno, una tercera parte lleno. Ahora mirá si es relativamente lleno, es casi lleno. Y probablemente en otro año va a estar lleno y van a estar diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Me van a tener predicando contra la pared. Eso, gloria a Dios, espero que sea así. Y después algún día van a decir, bueno, tenemos que tener 2 reuniones cada domingo o hacer algo. Amén. Pero nunca se olviden que allí afuera hay miles y miles y aún millones de personas que no conocen el mensaje de Cristo. Conocen la religión y muchos han rechazado la religión. Pero no han rechazado a Cristo porque nadie nunca les preguntó, nadie nunca les predicó el evangelio con claridad. Entonces, en primer lugar, una iglesia misionera tiene como fundamento que su prioridad está definida y nunca se debe perder. Segundo, una iglesia misionera tiene como fundamento que tiene un mensaje poderoso. Miramos otra vez en el contexto. Me gusta mucho el versículo 3. Dice, Lucas está hablando y dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Allí nos habla de Cristo y lo que estaba pasando ya en este pasaje. Jesús había padecido. ¿Por qué había padecido? Por nuestros pecados. Jesús había resucitado. Acá dice que se presentó vivo. Hay gente, todo el mundo muere, ¿no? Todos conocemos personas que murieron, pero ninguna de esas personas se presentaron vivos. Todos nosotros sabemos que si el Señor no viene antes, vamos a morir. Pero acá en la tierra ninguno de nosotros nos vamos a presentar vivos. Pero aquí Lucas dice que Él padeció, murió por nuestros pecados y después se presentó vivo, resucitado. Él resucitó. Él está resucitado, Él sigue siendo resucitado, Él vive, y estas palabras son lindas, con muchas pruebas indubitables. Muchas pruebas. Ahora, no hace falta pruebas, porque nuestra fe está en la muerte y resurrección de Cristo y punto. Pero la Biblia está llena, no tenemos una fe ciega tampoco, la Biblia aclara y nos muestra la seguridad de lo que vemos en el Evangelio. Dice acá en versículo 3 que Jesús estaba apareciéndoseles durante 40 días. Por 40 días encontramos distintos ejemplos en la palabra de Dios de cómo Jesús fue visto por distintas personas. Ahora es interesante
Primero que ellos lo vieron morir. Todos ellos lo vieron morir. Lucas, el mismo autor, capítulo 23, versículo 46, dijo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nadie duda de que Jesús murió. Las pruebas de que murió fueron amplios, ¿no? Aunque recuerdan lo que acusaron después cuando resucitó, digan que los discípulos lo vinieron y lo secuestraron, o algunos han dicho que realmente se desmayó, pero no murió, pero la Biblia dice que murió, y ellos fueron testigos, los vieron morir. Lucas también dice en capítulo 23, versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Lo vieron los testigos, los que vieron, lo vieron morir, lo vieron ser sepultado, lo vieron puesto en la tumba, pero después vieron también evidencias de que había resucitado. En Lucas, y estoy tratando de quedarme con Lucas porque él escribió el libro de los Hechos, en capítulo 24, dijo que ellos fueron a la tumba y dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron, los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, Lucas dice que tenían pruebas indubitables y está hablando de, fueron a la tumba, estaba vacío, pero habían ángeles y le dijeron, ¿no te acordás? ¿Vos has visto alguna vez un ángel? Si lo has visto, no me lo digas, ¿no? Pero creo que no. Imagínate la experiencia que ellos tenían yendo a la tumba, pensando encontrar a Cristo sepultado. Ellos no estaban esperando la resurrección ese día. Querían ir allí para terminar lo que no podían haber hecho por la Pascua y el día de reposo con el cuerpo. Y ahora encuentran el ángel diciendo, ¿por qué buscas a uno que vive entre los muertos? En capítulo 24, versículo 12 dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, que había negado a Cristo, ahora va a la tumba y simplemente lo ve vacío y ve todas las cosas allí donde deben, pero no hay un cuerpo. Y con él ya fue suficiente. Él salió de allí maravillándose de que la tumba está vacío. Lo vieron resucitado. También capítulo 24 de Lucas, versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había espíritu. Imagínate que están allí encerrados y entra Jesús, no abrió la puerta, allí está y aparece. Lo habían visto muerto, lo habían visto en la tumba, habían visto una tumba vacía y ahora lo ven allí. Y aunque fue el Señor y ellos fueron los discípulos, tenían miedo. Vos no hubieras tenido miedo, ¿no? Ellos tuvieron miedo y dijeron, es un espíritu, es un espíritu. Pero dice, Jesús le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Eran pruebas indubitables. No fue un espíritu, no fue alguien que dijo, uy, vi algo en las nubes que me parece la cara de Jesús. No, vieron a Jesús, estaba con ellos, lo tocaron, tenía un cuerpo. Nos dice en 1 Corintios 15, en ese famoso pasaje donde vemos toda la lista de los testigos, aunque no están todos en esa lista, porque no menciona a las mujeres que lo vieron primero, pero Pablo dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, si queréis ir a preguntarlos, y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Ellos lo vieron con vida. Entonces, en el contexto de cuando Pablo aquí en la Gran Comisión dice, me seréis testigos, no solamente le da la prioridad, sino le da el mensaje que deben predicar. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Es el mensaje que se predica, pero en el mismo capítulo donde he estado leyendo de Lucas 24, en versículo 46 dice eso. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Allí está el resumen. Somos testigos. ¿Testigos de qué? ¿Qué es el mensaje? Allí está. El mensaje es que Él murió, no queda ninguna duda. Él fue sepultado, no queda ninguna duda. Él resucitó, y Lucas dice, con pruebas indubitables, con más testigos que uno se podía imaginar. Y entonces dice en Lucas 24, 46 en adelante, entonces esto es lo que hay que predicar. Arrepentimiento en el nombre de Cristo, perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Hermanos, si vamos a ser testigos, tenemos que saber de qué estamos dando testimonio. En Dr. 4 digo esto muchas veces. Y lo digo en todo lugar donde puedo, en cada oportunidad que tengo. Si vas a evangelizar, si vas a ser un testigo, predicar el evangelio. Ahora uno dice, y claro, yo he pasado toda mi vida escuchando gente predicar el evangelio así. ¿Eres un pecador? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Entregate al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que yo voy al cielo porque yo me entrego al Señor. No es que yo me entrego al Señor, es que Cristo se entregó por mí. Eso es el evangelio. Él murió, fue sepultado, resucitó para perdonarme mis pecados. No que yo me entrego. Yo me criaba en una iglesia donde todos los domingos en culto de niños me dijeron de invitar a Jesús en mi corazón. Le invité en mi corazón todos los domingos. Señor, venga a mi corazón. Es lindo eso. Es una linda frase. Es inofensivo. No gusta decir eso a los chicos. Pero yo oré y podía orar al Señor que venga a mi corazón sin reconocer que soy un pecador, sin saber que Cristo murió, sin saber que Cristo resucitó. Es simplemente algo muy emocionante. Y digo, Cristo viene a mi corazón, pero no es el evangelio. No es el evangelio. Es muy común también a decir a una persona, mira, vos necesitas tomar una decisión. ¿Qué decisión? Voy a tomar la decisión de ir a McDonald's en vez de ir a Burger King. Eso es una decisión. Hay 10,000 decisiones que tomamos toda la vida. Si vamos a decir a una persona que tiene que tomar la decisión, tenemos que decirle que la decisión es reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados, confiar en Cristo como tu Salvador, el que murió y resucitó. Entonces, Jesús está diciendo a ellos, me seréis testigos, y el mensaje en versículo 3 es que Cristo padeció y Cristo resucitó, y podés tener plena confianza en ese mensaje, que es el único mensaje que salva. Entonces, ¿qué es necesario para ser salvo? Es arrepentirse de sus pecados. Eso significa, tengo que saber de qué estoy siendo salvo. Si no me doy cuenta que soy un pecador, ¿para qué necesito de un Salvador? Si pensás que podés predicar el evangelio sin enfrentar a la gente con su pecado, estás equivocado, es imposible. Una persona tiene que darse cuenta que es un pecador, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tiene que darse cuenta que la paga del pecado es la muerte eterna, tiene que arrepentirse de su pecado. Quiere tener un cambio de mente sobre su pecado, debe querer abandonar su pecado, aunque querer eso no le salva, y tiene que creer en el Señor Jesucristo. Eso es el evangelio, es muy sencillo. Entonces, una iglesia misionera está llena de personas que saben que su prioridad es ser testigos y saben que el mensaje no es entregate
no es tomar una decisión, no es invitar a Cristo a tu corazón, no es venga a mi iglesia el domingo, aunque no hay nada malo en invitar a la gente a la iglesia, sino es el Evangelio. El Evangelio de que el pecador puede ser salvo si se arrepiente de sus pecados y cree en la muerte y resurrección de Cristo como su Salvador. Paro acá por un momento. No sé quién es una visita o quién puede estar acá que no conoce a Cristo. Con los barbijos a veces ni sé quién es mi esposa, ¿no? Así que estos barbijos se complica todo. Pero si estás aquí en esta noche y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, te invito a poner tu fe en Cristo. Esta iglesia no te puede salvar, la religión no te puede salvar, ritos religiosos no te pueden salvar. Si cualquier de esas cosas podían salvarte, Cristo no hubiera venido. La única cosa que te puede salvar es el hecho de que Cristo, cuando estaba en la cruz, murió. Él no murió por sus propios pecados, Él nunca pecó. Él murió por tus pecados, murió por mis pecados. Él murió en nuestro lugar. Y después resucitó en victoria sobre la muerte. Y tú puedes tener vida eterna y perdón de pecados por poner tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. Así que si estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo como tu Salvador, te invito. El Señor está presente, Él está en todo lugar. Él puede ver tu corazón. Decile en tu corazón, reconozca delante de Él que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Y después comunicarle al Señor que confías, que crees que Jesús, siendo Dios, murió en tu lugar y resucitó para darte vida eterna. Eso es el Evangelio que puede salvarte eternamente. Ponga tu fe en Cristo como tu Salvador. Como iglesia, es el mensaje que hay que seguir predicando. Yo sé que es el mensaje que predican. Siguen predicándolo hasta que venga el Señor. Pero no esperes que la persona en el púlpito sea el que predique el mensaje. No vayas pensando, voy a invitar a la iglesia y el que predica en este púlpito es el que va a evangelizar. Sino allí afuera, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, con su familia, vos prediques el Evangelio. Eso es lo que dice. No dice invitar a la iglesia y deja que otro sea testigo. Tú seas testigo, prioridad. ¿Qué es el mensaje? Muy sencillo. El mismo Evangelio. Que Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación. Y vos podés predicarlo y otros pueden ser salvos. Entonces, primer fundamento, una prioridad ya establecida. Segundo fundamento, el mensaje del Evangelio. Tercer fundamento, una iglesia misionera tiene el poder del Espíritu Santo. Versículo 8 otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos, vamos a leer versículo 4. Dice, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué fue la promesa? La promesa fue la venida del Espíritu Santo con un nuevo ministerio. El Espíritu Santo es Dios, siempre había existido. El Espíritu Santo tiene un ministerio antes de esta fecha. Pero en el día de Pentecostés, que viene pronto aquí, el Espíritu Santo va a comenzar un nuevo ministerio. Versículo 5 nos explica algo de lo que es. Dice, porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es lo que comenzó por medio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Comenzó a bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Cuando vos conociste a Cristo como Salvador, cuando yo conocí a Cristo como Salvador, Él me tomó y me sumergió en el cuerpo de Cristo. Ya soy miembro de su iglesia universal, si podemos decir, el cuerpo de Cristo. Eso no existía antes. Por eso la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y aquí el Señor anuncia a ellos y les dice, no se vayan, están allí en Jerusalén. Saben que Cristo resucitó. Me imagino al mejor de ellos diciendo, Cristo resucitó, tenemos que salir y decir a la gente. Y Jesús dice, ¿no te parece contraproducente eso?
Normalmente el Señor está diciendo salga a predicar y nosotros decimos que no. Ahora ellos por allí dijeron tenemos que salir a predicar y Jesús dice no. ¿Qué dice a ellos? Esperan, no se muevan, no hagan nada. Hasta que, versículo 4, ha venido la promesa que el Padre les ha prometido, que es el Espíritu Santo. Y versículo 8, Él es el que le va a dar poder. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque salir a predicar sin el poder del Espíritu Santo hubiera sido en vano. Hubiera sido tiempo perdido. Entonces le mandó a esperar hasta que viniera el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo comienza este ministerio de bautizar. Pero también versículo 8 dice que vendría con poder. Déjame hacerles recordar de algunas cosas que pasaron después del día de Pentecostés. En cuanto a eso, en Hechos 4, poco tiempo después del día de Pentecostés, dice así. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿De dónde vino ese denuedo? Vino del Espíritu Santo. Recuerden que estas personas pocos días antes fueron cobardes. Estaban encerrados en el aposento alto por miedo de los judíos y estaban allí temblando. Recuerden que cuando Jesús fue detenido, que ellos huyeron. Recuerdan que cuando Jesús fue cuestionado, Pedro le negó. Y aquí están, poco tiempo después, llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con coraje, la palabra de Dios. Y después dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Quizás vos decís, a mí me gustaría compartir el Evangelio, pero soy mi personalidad, soy muy privado, soy muy callado, a mí me cuesta hablar con una persona. Está bien, todos somos así, casi todos. Entonces, sí, casi todos nosotros nos sentimos así. Es así. ¿De dónde viene el denuedo entonces? ¿Es algo que puedo fabricar? ¿Es algo que depende de mi personalidad? No, aquí encontramos que el denuedo para predicar el Evangelio viene del Espíritu Santo. Tenemos que orar al Señor y pedir que Él nos dé oportunidades, que estemos preparados para compartir cuando tenemos oportunidad. Y que ese denuedo, ese coraje que quizás no tenemos en nuestra personalidad, ellos tampoco lo tenían. Ahora con el Espíritu Santo lo tenían. Denuedo. Necesitamos eso para predicar el Evangelio. También sabemos que, y hay varios pasajes que hablan de esto, pero Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando vos y yo predicamos el Evangelio, tiene que pasar un milagro, porque estamos hablando con hombres muertos. La Biblia dice que la persona que no ha creído en Cristo está muerto espiritualmente. No está enfermo, está muerto. Y cuando lo predico no entiende nada. ¿No has estado frustrado con eso a veces que explicamos algo tan sencillo como el Evangelio y la persona nos mira así? O le explicamos bien y decimos, ¿entendés? Sí, entiendo que si vivo una buena vida voy al cielo. No, eso no es lo que hablamos. Es que está muerto. Requiere un milagro para que él sea salvo. ¿Y qué es ese milagro? Se llama regeneración. Jesús lo llamaba con Nicodemo, nacer de nuevo. Y en Efesios 2 dice, estamos todos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y en Tito dice regeneración. ¿Quién hace ese ministerio de regenerar? El Espíritu Santo. Entonces, si vos y yo salimos a predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo, es en vano. Porque el Espíritu Santo tiene que cambiar la persona por adentro, tiene que darle vida cuando está muerto, tiene que regenerarlo. Entonces Jesús dijo, espera, no salgan, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo viene, yo sé que van a salir. Te pregunto, ¿has sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Has sido sumergido en el cuerpo de Cristo? Si no, es porque nunca has confiado en Cristo como tu Salvador. Hágalo. El Espíritu Santo va a hacerte parte del cuerpo de Cristo para siempre. Pero nosotros que somos creyentes, cuando pensamos en el Evangelio,
y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla tu vida. Él te regeneró si eres salvo. Él te dio vida, pero también debe santificarte, debe controlarte. Debes estar controlado por el Espíritu Santo todos los días. En tercer lugar, el Espíritu Santo te da denuedo para predicar el Evangelio. Si tienes el Espíritu, no debe depender de tu personalidad, sino debe depender del denuedo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una prioridad, debe ser parte de nuestra forma de pensar diariamente. Soy un testigo. Tenemos un mensaje que cambia vidas, que es el mensaje del Evangelio. Y tenemos el poder del Espíritu Santo que transforma vidas. Así que predicamos el mensaje. Eso es lo que hace una iglesia misionera. Pero hay un fundamento más. Y eso es que una iglesia bautista misionera tiene una visión de ser misionero. Mire otra vez en versículo 8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, Jerusalén era el lugar local. Esos son lugares, déjame primero estar claro que no confundo nada. Jerusalén fue la capital, está en el mismo lugar donde está ahora, no en Israel. Judea es la provincia, donde está Jerusalén. Y después Samaria fue la parte al norte que antes era de Israel, pero después del exilio de 722 a.C., cuando fueron llevados cautivos por Asiria, fue repoblado con una mezcla de gente, y ya era una gente medio judío, medio no judío, todo mezclado, que tenían su propia religión, y fueron muy odiados por los judíos. Era como un pueblo, había un problema de racismo, había un problema nacional, había un problema religioso, había un problema grande. Pero ahora el Señor dice llevar el Evangelio a Samaria. Y después dice hasta lo último de la tierra. Entonces la capital, la provincia, el lugar al lado donde no nos gustan a ellos, hasta el último de la tierra. Hay que llevar el Evangelio a todos ellos. En Jerusalén, ¿qué pasó? Enseguida, después de que vemos esto en Hechos 1, en Hechos 2, predicaron el Evangelio en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron en Jerusalén. Amén. Qué lindo. Yo nunca he predicado y 3,000 se convirtieron, les aseguro. Me gustaría verlo. Pero el milagro de que uno se convierta también es tan grande como 3,000 veces. Pero tenemos que predicar el Evangelio, es lo que hicieron. Y después dice, todavía en Hechos 2, el día de Pentecostés, y en adelante, dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después del día de Pentecostés, siguieron como iglesia haciendo las cosas que Dios los mandó a hacer, y diariamente el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Jerusalén, la obra creció. En Hechos 5, poco tiempo después, versículo 12, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es un sector del monte del templo. Ellos no tenían edificios, no tenían iglesias y fueron considerados una secta judía. Entonces se reunieron en lo que hoy es el monte del templo, no en el templo mismo, en la parte realmente que se llamaba el pórtico de Salomón. Y dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia de Jerusalén siguió creciendo, mientras que ellos vivieron de tal manera que pasaban dos cosas. La gente tenía miedo de ellos, porque vieron su santidad y su forma de ser, pero la gente a la vez alababa a ellos. Pero mientras tanto, la iglesia de Jerusalén siguió creciendo. En capítulo 5, versículo 28, dice que los oficiales allí en Jerusalén dijeron, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Ay, cómo me gustaría en Don Torcuato, donde he trabajado por 40 años, más de 40 años, que algún oficial, algún político me venga a acusar de haber llenado a Don Torcuato con la doctrina de Jesucristo. No me acusan. No hemos tenido ese impacto. Gracias a Dios, muchas personas se han convertido. Pero me gustaría que fuera así. ¿No sería lindo si acá para el aniversario que viene que venga algún hombre del gobierno acá de Lobos para hablar, no para hablar del púlpito, sino para acusarnos de llenar Lobos de la doctrina de Cristo? Porque eso es lo que queremos hacer. No queremos tener problemas con las autoridades, ¿no? Pero vale la pena. El Señor dijo, cuando recibiréis poder, cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén. Y Jerusalén tenía 3,000, miles más, se multiplicó y ahora le están acusando de llenar la ciudad de la doctrina de Cristo. Y eso es nuestra meta como iglesia, llenar Lobos con el Evangelio. Todos Lobos. Y alrededor. ¿No? Yo sé que muchos de ustedes vienen de afuera. En su pueblo también. Que llenarlo de la doctrina del Evangelio de Cristo, porque eso es lo que trae salvación. No con la religión, la gente ya tiene religión, la gente ya está rechazando la religión, no necesitan más religión, no necesitan más formas en las cuales yo lucho para ganar mérito para Cristo, porque es en vano, sino el mensaje de Cristo, el mensaje de que hemos hablado. Así que vos tenés que llenar tu mundo con el Evangelio. Y así como iglesia van a llenar a su Jerusalén, que es Lobos. Pero después dice que tenían que llevar el Evangelio a toda Judea. Eso fue para ellos la provincia. Era la provincia. Ahora, les voy a decir algo de la iglesia de Jerusalén. El Señor les dio este mandamiento, en Jerusalén lo hicieron ya. Pero el segundo paso no querían tomar. No querían tomarlo. Dios estaba orando tanto en su Jerusalén, y estaban en Jerusalén bien, y no querían irse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Vino Saulo, comenzó persecución. En Hechos 8:1 dice, Saulo consentía a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Les suena? Entonces el Señor permite hoy en día una persecución para que ellos dejen Jerusalén y van al lugar donde Él los mandó a ir. Dice que todos fueron salvos los apóstoles y dice y que ellos a todos los lugares donde fueron predicaron el Evangelio. Entonces ellos no querían ir, pero el Señor intervino y ellos tenían que salir. Y fueron por todas partes predicando el Evangelio. Espero que el Señor no tiene que moverse con persecuciones. Pero no se olviden de que Lobos es como su Jerusalén, pero Lobos no es el fin. Desde Lobos hay que llevar el Evangelio a toda la provincia de Buenos Aires. Ay, pero pastor, somos un pueblo chiquito, una iglesia chiquita. ¿Eso dónde está? ¿Dónde figura eso acá? El mandato es que llenamos a Lobos con el Evangelio de Cristo y después vamos a la provincia, a distintos lugares, donde fuera. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Algunos de ustedes hacen viajes, predican el Evangelio. Quizás algún joven o no joven será llamado a ser misionero y irá a otro lugar en la provincia de Buenos Aires. Si es así, gloria a Dios. ¿Por qué no? Puede pasar, ha pasado. Queremos que pase. Dios está todavía enviando personas para hacer la obra de Dios. Pero desde Lobos tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a nuestra Judea, que es la provincia de Buenos Aires. Así que de Lobos se puede ganar la provincia. Con más convertidos, más líderes, más pastores, más iglesias, más evangelistas. Hay mucho trabajo para hacer. No termina aquí. Es toda la provincia. Y es la responsabilidad de esta iglesia. No vayan a pensar que esto es la responsabilidad de otra iglesia o de la gente que está en Buenos Aires. Sino hay que llevar el Evangelio allí afuera. Pero después dice Samaria. Samaria fue como la provincia al lado. Eso para nosotros en la aplicación sería
como Uruguay, Brasil, Chile. Pero tenés que pensar en un Chile o Brasil que los argentinos odiaran, ¿no? Porque los judíos odiaban a los samaritanos. A veces nosotros, ¿no? Por el fútbol o por algo, tenemos pequeños choques con algunos de los otros países, ¿no? O a veces escucho a un argentino decir Uruguay, yo que visitó a la provincia de Uruguay, ¿no? Ustedes han dicho ese chiste, seguramente al uruguayo no lo tomo muy bien, pero ellos odiaron a los samaritanos. Y tampoco era una cosa automática que iban a ir, pero mire lo que pasó en Hechos capítulo 8, cuando vino la persecución, versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad, estoy en 8:5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y él predicó allí en Samaria y la gente se convirtió en Samaria. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Después los apóstoles fueron a Samaria y dijeron, los samaritanos también que se pueden convertir. Los samaritanos también se salvan. ¿Quién hubiera pensado? Pero llevaron el evangelio a los que estaban en los lugares alrededores. Que para nosotros sería como llevarlos a otras provincias o a los países limítrofes y predicar el evangelio. Y quizás nosotros decimos, bueno, alguien puede hacer eso, sería bueno que alguien lo hace, esta iglesia lo puede hacer. No debemos limitarnos, Dios puede hacer grandes cosas con esta iglesia. Hay que orar al Señor de la mies, que Él nos mandó a orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este caso debemos orar al Señor de la mies que envía misioneros a otras provincias y a esos países que están alrededor. De aquí se puede. Y por final dice, y hasta lo último de la tierra. Sí, hasta el último de la tierra. Argentina puede. Quiero comentar un par de cosas sobre este punto. En los últimos años, yo diría que en el siglo XIX, casi todo el siglo XIX, Inglaterra mandaba misioneros a todo el mundo y después no. En el siglo XX, Estados Unidos envió misioneros a todo el mundo y ya está parando eso dramáticamente. Así que no podemos contar con eso. Dios no cuenta con eso. Dios no necesitaba de Inglaterra y no necesita de Estados Unidos. Pero observen esto de la Biblia. Jerusalén. Ellos recibieron este mensaje. ¿Qué otra cosa sabemos de Jerusalén? Más adelante vemos en el libro que Jerusalén tenía una hambre, estaban muy pobres, estaban necesitando ofrendas. El resto del mundo romano tenía que enviarles ofrendas porque Jerusalén fue un lugar con hambre, con dificultades económicas y todo lo demás. Pero ¿de dónde salió el evangelio? De Jerusalén. Así que Jerusalén tenía gran pobreza, pero Dios los utilizó para lanzar la obra misionera. Antioquía fue una iglesia formada por exiliados. Habían huido de Jerusalén. Realmente no nos dice que se establecieron bien económicamente, dice que fueron por todas partes predicando el evangelio, se formó una iglesia, pero fueron exiliados, no eran de ese lugar. Y cuando vemos los líderes en Hechos capítulo 13, versículos 1 a 4, ninguno de ellos era de Antioquía. Sin embargo, Dios utilizó Antioquía para enviar los primeros misioneros. No es lógico, no es lo que uno pensaría. No fue la iglesia indicada, pero para Dios sí. Y Dios los utilizó en gran manera. Otra vez mencioné Inglaterra, pero si estudias bien Inglaterra en el siglo XIX, vas a ver que las misiones ingleses pasaron crisis tras crisis económico,
Yo he investigado muchísimo ese tema, he leído muchos informes de misiones ingleses en los años 1800, en todo ese siglo, y donde ellos hablaron de qué vamos a hacer porque no podemos sostener a los misioneros, estamos en guerra, está pasando esto, hay una depresión económica. Sin embargo, Dios los utilizó para enviar misioneros a todas partes, predicar el Evangelio. Hudson Taylor y personas así, que podemos nombrar uno tras el otro, Guillermo Carey, que fueron y llevaron el Evangelio. Estados Unidos en 1805 es cuando enviaron a Adoniram Judson, que fue el primer bautista que fue a Birmania. Estados Unidos estaba recién comenzado, estaba por tener una guerra enseguida, después de ese tiempo, otra vez con Inglaterra, cuando quemaron la Casa Blanca y un montón de cosas, parecía que iban a perder la guerra. Era un país pobre, no era un país que tenía lo que nosotros pensamos hoy del poder adquisitivo de Estados Unidos, pero fue lo que Dios utilizó para mandar misioneros a todo el mundo. Lo que estoy tratando de decir es que, tanto bíblicamente como históricamente, nuestros cálculos no son los cálculos de Dios. Los cálculos de Dios son diferentes. Y con eso para decir que esta comisión es para vos y para esta iglesia. Y no deben limitar a Dios. Esta iglesia puede enviar misioneros, puede ganar a lobos para Cristo y llenar a lobos con la doctrina de Cristo. Y puede enviar misioneros a la provincia, a la nación, a otros países, hasta el último de la tierra. Y se decimos, pero ¿quién va a ir? ¿Cómo lo vamos a enviar? ¿Cómo vamos a tener el dinero? A mí me gusta decir a veces, no es mi problema. Es el problema de Dios. Y Dios no tiene problema. El problema es que a veces nosotros limitamos a Dios. Dios solamente necesita nuestra fe y obediencia para hacer grandes cosas en el futuro por medio de esta iglesia. Y Dios quiere iglesias misioneras que reflejan estos fundamentos que hemos visto hoy. El Señor nos ha puesto en estos versículos 4 fundamentos entonces. Esta iglesia ya tiene, pero siempre es bueno recordarlos y profundizarlos. Una iglesia misionera ya sabe lo que es su prioridad. Es ser testigos, es cumplir con la gran comisión. Y eso significa cada uno de nosotros que lo hagamos para que esta iglesia sea así. Segundo, esta iglesia tiene un mensaje. No es la religión, no es un mensaje así distorsionado. Es el Evangelio de Cristo que es poderoso para salvar. Y esta iglesia conoce el poder del Espíritu Santo que nos da denuedo para predicar y que cambia vidas. Y debemos predicar en ese poder. Y número 4, como iglesia, debemos tener una visión, la visión que encontramos en este pasaje. Una visión amplia, una visión sin límites, una visión de impactar el mundo entero con el Evangelio desde este lugar. Dios puede hacerlo y lo puede hacer por medio de esta iglesia. Así que hermanos, por 9 años Dios ha sido fiel. Y por toda la eternidad Él va a seguir siendo fiel. Les animo a mirar para atrás y alabar al Señor y agradecer a Dios, dar gloria al Señor por lo que ha hecho. Pero les animo también a no mirar para adentro y decir, el templo está más o menos lleno, qué bien, estamos bien. Sino, miramos por afuera, con una visión de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros en el mundo entero. Dios proveyó un mensaje transformador, el poder del Espíritu Santo, que regenera, y Dios nos ha comunicado su prioridad. Entonces la cuestión en esta noche para esta iglesia, para cada uno de nosotros es, ¿serán una iglesia bautista misionera en nombre o también en misión, en acción, tomando estas verdades y aplicándolos? Les animo a tomar estos fundamentos y profundizarlos y pedir al Señor que nunca les permita limitarse, porque todos hacemos eso, nos limitamos en lugares donde Dios no pone límite. Entonces miramos por afuera, oramos al Señor de la mies,
que Dios nos utiliza para su gloria así. Quiero terminar con esto otra vez, que ya lo mencioné, Lucas 24, decía así, Jesús dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una vez más, si estás aquí en esta noche y no estás seguro que vas al cielo, no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, no tenés el perdón de Dios, podés tenerlo hoy. Y este pasaje nos dice cómo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en la obra de Cristo en la cruz. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él pagó por todos tus pecados. No hay nada que puedes agregar. Simplemente tenés que creer. Y Él resucitó de los muertos para darte vida eterna. Si estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo como Salvador, no esperes. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que vemos en Hechos capítulo 1. Porque sabemos que los discípulos en este capítulo habían visto a Cristo resucitado y sabían con toda firmeza ahora que Él era Dios y que Él era el Mesías, que Él había resucitado, pero no sabían lo que eso significaba para el futuro. Todavía estaban pensando que sería el momento para el reino. Y te damos gracias, Señor, que el reino viene y algún día vamos a reinar contigo y pasaremos la eternidad en tu presencia. Estas promesas son grandes promesas y descansamos en eso y esperamos ese día glorioso. Pero te damos gracias también que este pasaje nos dice cómo debemos ser hoy. Así que ayúdanos, Señor, como creyentes y como iglesia, que tengamos en claro nuestra prioridad, que estemos predicando el Evangelio como parte constante de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener claro el mensaje y no hablar de la religión, sino tener el denuedo y la claridad de hablar del Evangelio que salva. Ayúdanos, Señor, a no depender de nuestra propia fuerza, sino de depender totalmente del denuedo y el poder del Espíritu Santo, porque solo tú puedes transformar vidas. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a tener una visión amplia de cómo tú puedes utilizar esta iglesia para impactar hasta el último de la tierra. Pedimos, Señor, que tú sigues bendiciendo a esta iglesia en gran manera. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Amén.